At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. La vida en el siglo XXI avanza a un ritmo frenético. En los últimos 20 años el mundo ha experimentado avances tecnológicos transformadores. También ha sido testigo de conflictos bélicos, revoluciones y golpes de Estado que han obligado a las naciones a replantearse su manera de vivir. «20 años de historia» es un recorrido por esos eventos. Los años transcurridos entre el 2016 y el 2018 serán recordados como tiempos donde la política global experimentó cambios radicales y el activismo tomó fuerza exponencial. El 24 de noviembre de 2016, toda la atención estaba puesta en el Teatro Colón de Bogotá. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y líderes guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron un acuerdo de paz. 52 años de guerra estaban por terminar. Durante los primeros años del siglo XX, en Colombia existía una violencia producto del enfrentamiento entre seguidores de los partidos liberal y conservador. Para finales de la década de los 40, la pugna entre ambos bandos desembocó en el asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Su muerte conmovió al país y desató aún más la violencia. Grupos de campesinos de tendencia liberal que se vieron desplazados de sus tierras por los conflictos armados decidieron fundar unos grupos de autodefensas. Para 1964, estas agrupaciones se transformaron en las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, iniciando una guerra que duraría más de 50 años. El enfrentamiento entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero se extendió por décadas hasta que Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia y buscó nuevas vías para poner fin a la confrontación. Los primeros contactos con la guerrilla se mantuvieron en secreto hasta que se dieron las condiciones idóneas para iniciar las conversaciones sobre el cese del fuego. Las reuniones se celebraron en Cuba durante 4 años. El proceso dividió a la opinión pública colombiana. Se consultó al pueblo a través de un plebiscito para aprobar el acuerdo de paz. Más de 13 millones de personas participaron y el proyecto fue rechazado por el 50.22% de los votantes. Entre quienes se oponían a pactar con la guerrilla estaba el expresidente Álvaro Uribe, quien argumentaba que la propuesta debía ser revisada ya que no garantizaba la estabilidad de la nación. ¿Por qué los colombianos tenemos que permitir que delincuentes de la mayor peligrosidad puedan aspirar a la presidencia de Colombia? Tras semanas de renegociación se logró la firma. El conflicto de más de 50 años entre la FARC y el Estado colombiano arrojó, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia,
al menos 37.000 secuestrados, más de 80.000 desaparecidos y alrededor de 260.000 muertos. Las FARC abandonaron las armas, formaron un partido político y se incorporaron al debate de las ideas en democracia. El papel de Juan Manuel Santos en la terminación del conflicto le valió el Premio Nobel de la Paz 2016. La implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016 ha sido lenta y ha sufrido retrocesos. Varios líderes guerrilleros retornaron a las armas y la violencia nuevamente amenaza a Colombia. Mientras la palabra paz busca quedarse en el lenguaje de los colombianos, en Europa una nueva expresión hace temblar al continente. So let's make next year the year of prosperity and growth. Let's get Brexit done, my friends, and get on with our project. Brexit, una palabra compuesta ya de uso común, resume el golpe más significativo que ha recibido la Unión Europea desde su fundación. El 23 de junio de 2016, los británicos fueron convocados a un referéndum para manifestar su voluntad sobre un tema trascendental para la nación. Las opciones eran simples: mantenerse como miembro de la Unión Europea o abandonarla. Más de 33 millones acudieron a las urnas. Lo más temido, pero esperado por muchos, sucedió. The total number of votes cast in favor of leave was 17,410,742. El 52% de la población decidió romper con los vínculos legales, políticos y económicos de la Unión Europea. El costo político del Brexit se sintió de inmediato. El primer ministro David Cameron renunció. The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. Pero el proceso del divorcio apenas comenzaba. Theresa May sustituyó a Cameron en 2016 y trató de negociar un acuerdo de separación. En juego estaban el futuro de intercambios comerciales previamente firmados con Europa y la situación migratoria de cientos de miles de ciudadanos que vivían en Gran Bretaña. Theresa May se mantuvo al frente del cargo de primera ministra hasta 2019, cuando renunció sin poder solventar las circunstancias. The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. May entregó el puesto de primer ministro a Boris Johnson, una figura que apoyó la idea del Brexit desde un principio. En Johnson, líder de esta revuelta democrática, recaía la responsabilidad de llevar adelante la decisión que el pueblo británico había tomado en 2016 y conducir a Gran Bretaña a desvincularse de la Unión Europea. Para el Reino Unido, dejar de formar parte de la Unión conlleva aspectos negativos y positivos. Con su salida no podrá participar en la toma de decisiones que afectan a millones de personas en el continente y perderá sus privilegios comerciales, pero a su vez le permitirá recuperar un presupuesto destinado a las políticas comunitarias y fortalecer su autonomía financiera. Las consecuencias de la decisión tomada por los ciudadanos ingleses en 2016 solo se podrán evaluar con el pasar de los años. Mientras esto sucede, Europa y el Reino Unido se acostumbran a una nueva relación política, social y económica. Otros sucesos que ocurrieron en el 2016. En Turquía se suscitó un fallido golpe de Estado.
Salieron a la luz los Panama Papers, que revelaron información sobre empresas ocultas y evasión tributaria de políticos, deportistas, celebridades y empresarios. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en medio de su mandato fue objeto de un proceso de destitución. Durante esta crisis política se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Río. Un avión en el que viajaba el equipo brasilero de fútbol chapecoense se estrelló en Colombia. Solo 6 personas sobrevivieron de un total de 77 pasajeros. En Orlando, Estados Unidos, un terrorista desató un tiroteo en la discoteca Pulse, en el que murieron 50 personas. El mundo de habla hispana lloró la muerte del cantautor mexicano Juan Gabriel, quien vendió 150 millones de discos en todo el mundo. Al regreso, el viaje por los últimos 20 años de historia continúa con la llegada a la Casa Blanca de uno de los políticos más controversiales de los últimos tiempos. Y conoceremos los escándalos que cambiaron las reglas del juego en Hollywood. Antes que finalizara el 2016, en la Casa Blanca se preparaban para recibir un nuevo inquilino. La mayoría de las encuestas lo daban por perdedor, pero el 8 de noviembre de 2016, Donald Trump sorprendió a todos acumulando 304 votos electorales, suficientes para derrotar a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales estadounidenses. Uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, dueño de edificios, hoteles, sin ninguna experiencia en la política, era el nuevo presidente de la nación más poderosa del mundo. Tomó posesión el 20 de enero de 2017. A partir de ese día en Washington, todo comenzó a cambiar. Donald Trump genera pasiones entre seguidores y detractores por igual. Mientras unos lo aclaman y apoyan en todo lo que propone, otros se oponen calificándolo como un político sin experiencia, narcisista, soberbio, misógino y mentiroso. Su ascenso al poder comenzó en junio de 2015, cuando sorprendió al mundo anunciando su precandidatura por el Partido Republicano. Triunfó en las primarias y se convirtió en candidato presidencial. Siempre estuvo rodeado de críticas debido a su discurso incendiario. You know, I'm not even allowed, I think, to say she has blonde hair because they'll say it's sexist. You know, Hillary Clinton, he spoke harshly to a woman today. He therefore treats women badly. I mean, this woman is out of control. Durante su campaña, Donald Trump tuvo que hacer frente a acusaciones y escándalos que lo vinculaban con denuncias de acoso sexual, evasión de impuestos y el origen de su fortuna. A pesar de todo esto, el 20 de enero, las puertas de la Casa Blanca se abrían a su paso. Al iniciar su mandato comenzó a crear controversia al arremeter contra el programa Obamacare, ley bandera de su antecesor Barack Obama, destinada a la protección al paciente y atención a la población más vulnerable. Amenazó con deportar a 11 millones de inmigrantes ilegales y prohibir la entrada de musulmanes al país. A su vecino del sur, México, le informó que iba a construir un muro para detener la inmigración ilegal y además les comunicó que era ese país quien debía pagar por la construcción. We have to stop illegal immigration. It's very important. We need borders, and if you don't have borders, you don't have a country. Trabajar junto a Donald Trump parece no ser una tarea fácil. Varios funcionarios de alto rango han renunciado a sus cargos o han sido despedidos. Recientemente, en 2020, despidió a su asesor de seguridad, John Bolton. Ya son cotidianos sus enfrentamientos con la prensa y sus mensajes por las redes sociales. I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead. A pesar de su particular estilo de gobernar, Trump ha logrado en 4 años avances y reformas en el sistema judicial y penitenciario. Creó la Fuerza Militar Espacial,
reformó el sistema de impuestos y derrotó al califato que ISIS intentó establecer en los territorios de Irak y Siria. En 2020, Donald Trump busca ser reelegido para un segundo periodo y nuevamente se enfrenta a un contexto electoral nada fácil. Nuevos escándalos, controversias, críticas a sus políticas y decisiones en materia de geopolítica, el constante mensaje divisionista, una tensión racial que ha regresado a las calles y el manejo que ha hecho su administración ante la crisis generada por la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos son obstáculos que tendrá que sortear. Su futuro dependerá nuevamente de la sociedad estadounidense y en los resultados de la verdadera encuesta electoral. Los votos. En 2016, la controversia no solo se vivía en Washington. Las redes sociales pusieron al mundo a hablar de abuso sexual. En 2006, la activista Tarana Burke sembró la semilla de un movimiento que se conoció como Me Too, en apoyo a las mujeres de color, sexualmente abusadas. Burke utilizó una popular red social en aquel momento, MySpace, como la vía para que las mujeres pudieran expresarse y denunciar maltratos en su contra. La iniciativa poco a poco fue tomando fuerza y trascendió al mundo. Antes de la expansión del Me Too, en 2015 surgió en Argentina el movimiento Ni Una Menos, en contra de los femicidios. La fuerza del movimiento se extendió en muchos países de Latinoamérica y el mundo. Cifras alarmantes emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina revelaban la cantidad de femicidios cometidos en 2015. 235 víctimas, de las cuales el 43% tenía entre 21 y 40 años al momento de ser asesinadas. El movimiento Me Too tomó fuerza en octubre de 2017 gracias a una investigación realizada por el periódico New York Times, donde se publicaron acusaciones contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Las actrices Asia Argento y Rose McGowan afirmaron que fueron víctimas de violación por parte de Weinstein, y McGowan además denunció que Weinstein le ofreció $1 millón por un acuerdo de no divulgación, a lo cual se negó, convirtiéndose en una de las principales voceras del movimiento Me Too. Otras celebridades como Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Angelina Jolie, Rosanna Arquette lo denunciaron públicamente por acoso. El informe de prensa y los mensajes en la red animaron a mujeres y hombres de Hollywood a develar abusos cometidos por otros famosos. Personalidades del espectáculo como Kevin Spacey y Jeffrey Tambor también fueron denunciados y sus carreras se vieron afectadas. Alyssa Milano escribió un tuit pidiendo que respondieran Me Too quienes hubiesen sufrido de acoso. Las denuncias también involucraron a representantes de otras industrias, como la banca, la música y la política. El hashtag MeToo fue usado 4.7 millones de veces a solo 24 horas de su aparición. En marzo de 2020, Weinstein fue condenado a 23 años de cárcel por delitos de abuso sexual. El movimiento Me Too no ha estado libre de críticas al ser cuestionadas aquellas acusaciones sin verificaciones legales, pero definitivamente generó un cambio radical en la manera en cómo el mundo mira el acoso, el abuso y la violencia sexual. Otros eventos que captaron la atención mundial en 2017 fueron: la organización terrorista ETA anunció el cese de sus operaciones terroristas luego de más de 50 años de actividad. Un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en la ciudad de Manchester, en el Reino Unido, terminó en tragedia debido a un ataque terrorista. Ese mismo año, los huracanes Harvey, Irma y María golpearon con fuerza el Caribe y los Estados Unidos. Emmanuel Macron, con 39 años, ganó la presidencia de Francia, convirtiéndose en el presidente más joven en la historia de ese país.
Al regreso, en 20 años de historia, Latinoamérica es noticia de punta a punta, con un terrible terremoto en el norte de la región y la extraña desaparición de un submarino al sur del continente. En 2017, México revivió una de sus peores tragedias. El día 19 de septiembre quedó grabado en la memoria de los mexicanos. El mismo día, con 32 años de diferencia, sufrieron fuertes terremotos. En 1985, los mexicanos experimentaron el terremoto más destructivo de su historia, con una magnitud de 8.1, situado frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Y en 2017 revivieron la tragedia con un sismo de magnitud 7.1 que se originó en el límite de Puebla y Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México. El terremoto de 1985 sucedió a las 7:19 de la mañana, afectando severamente cerca de 30.000 estructuras y otras 68.000 con daños parciales, dejando miles de víctimas fatales. En 2017, los mexicanos sintieron el sismo horas después de participar en un simulacro que se realizaba como parte de los protocolos establecidos a partir de la tragedia vivida 32 años antes. Nadie, ni los más avesados científicos, podían predecir que en un mismo día, con diferencia de 32 años, temblaría en México. La gran diferencia entre las dos tragedias fue la preparación de la población. Los avanzados sistemas de construcción antisísmica y los modernos sistemas de alerta que le permiten a la población reaccionar ante un posible terremoto. Aunque el movimiento causó menos daños que en 1985, la ciudad no estuvo exenta de problemas. Las autoridades más preparadas coordinaron acciones, mientras miles de civiles salieron a la calle para ayudar en las labores de rescate. Al menos 44 edificios colapsaron y la cifra oficial de víctimas mortales fue de 369 personas. Recientemente, en 2020, se pusieron a prueba nuevamente los sistemas de alerta y la capacidad de reacción de los ciudadanos, cuando el 23 de junio un sismo de magnitud 7.4 sacudió Oaxaca y la Ciudad de México. Hubo algunos daños estructurales y al menos 6 víctimas fatales reportadas por las autoridades. La tierra se sacudió con fuerza en México, pero al sur del continente fue el mar quien cobró víctimas fatales. El Ara San Juan fue uno de los submarinos TR-1700 adquiridos en los años 80 por el gobierno argentino. El 15 de noviembre de 2017, luego de reportar una falla que aparentemente había sido solucionada, se perdió todo contacto con el sumergible. Al no haber correspondido ninguno de los 54 contactos que han sido visualizados y no corresponder con el submarino San Juan, lamentablemente no podemos corroborar qué es lo que pasó. La última ubicación conocida del submarino fue a 240 millas náuticas, lo que equivale a 430 kilómetros de la costa del Golfo de San Jorge. Llevaba 44 ocupantes en total.
Al día siguiente se filtró la noticia de que la Armada había ordenado la búsqueda por sospecha de extravío. Luego de 48 horas se confirmó la desaparición. No hemos podido localizar o detectar al submarino San Juan y de alguna manera son horas de mucha incertidumbre. Un documento donde se transcribió la última comunicación del sumergible mostró que la tripulación había informado del ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación, ocasionando un cortocircuito y un incendio que fue controlado. El 23 de noviembre se notificó oficialmente sobre un evento anómalo singular, corto, violento y no nuclear. Se trataba de la implosión del submarino con una potencia equivalente a 5.7 toneladas de TNT. Su duración fue de 40 milisegundos y se presume que los tripulantes murieron de forma instantánea. El 30 de noviembre el gobierno argentino terminó la búsqueda sin éxito e informaron sobre la muerte de los tripulantes, argumentando que no pudieron haber sobrevivido a las condiciones del suceso. Familiares de los tripulantes se encadenaron frente a la Casa de Gobierno pidiendo el reinicio de la búsqueda. En agosto se contrató a la empresa estadounidense Ocean Infinity para reiniciar las tareas. Y el 17 de noviembre en 2018, un año después de la desaparición, se halló el Ara San Juan a más de 800 metros de profundidad. El Ministerio de Defensa y la Armada dieron un comunicado de prensa dando cuenta de que el Sea Constructor había avistado el submarino Ara San Juan. El manejo de la crisis se vio lleno de acusaciones sobre irregularidades, negligencia, hermetismo y falta de interés en la investigación. Las causas reales del accidente nunca fueron esclarecidas. El 2017 continuó con otros acontecimientos que también impactaron en el mundo. Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, murió en el exilio bajo extrañas circunstancias. Robert Mugabe renunció al cargo como presidente de Zimbabue después de 37 años en el poder. Palestina abrió su primera embajada en el Vaticano. Bajo discretas celebraciones se conmemoraron 100 años de la revolución bolchevique en Rusia. Nintendo lanzó al mercado su innovadora plataforma móvil Switch, con un importante número de famosos juegos. El film Luz de Luna ganó el Oscar a la mejor película, pero por una confusión en la ceremonia se anunció antes como ganadora a la cinta La La Land. Donald Trump anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Al regreso, en 20 años de historia, reviviremos un espectacular rescate en cuevas de Tailandia y conoceremos cómo las ideas de un adolescente inspiraron a millones en el mundo. Verano del 2018 en Tailandia. Un paseo en bicicleta terminó en una compleja situación, bajo tierra. El 23 de junio de 2018, 12 integrantes del equipo de fútbol juvenil Jabalíes Salvajes de Tailandia y su entrenador pedalearon a toda velocidad entre los arrozales. Se dirigían a Tam Luang, un complejo de cuevas en la cordillera de Doi Nang Non, en Tailandia. No era la primera vez, pero esa visita sería distinta. Se convirtieron en protagonistas de uno de los rescates más espectaculares de la historia. Entraron en la cueva llevando solo sus linternas. No planeaban estar más de una hora, pero una fuerte lluvia los sorprendió. La cueva se inundó y quedaron atrapados. Sin alternativa, se adentraron hasta conseguir un lugar seguro,
a 4 kilómetros de la entrada. Horas después, sus bicicletas fueron encontradas por un guardabosques, quien dio la voz de alarma. El rescate se inició. Las lluvias dificultaron el operativo. Fueron instaladas bombas de achique para tratar de reducir el volumen de agua que había entrado en la cueva. Rescatistas y buzos de diferentes países se unieron a los operativos. Ningún contacto pudo establecerse con los chicos por 9 días, hasta que buzos británicos finalmente los encontraron. Los familiares celebraron que estaban vivos, pero ¿cómo sacarlos? Se estudiaron 3 opciones: esperar que el agua drenara en forma natural, lo cual podría tardar meses; enseñar a los jóvenes a bucear, o que fueran asistidos por buzos profesionales. 6 días después, 18 especialistas en buceo en cuevas se sumergieron en su búsqueda. Uno a uno fueron saliendo de la cueva. La operación tomó 3 días. El rescate de los jabalíes salvajes fue una hazaña y los jóvenes ganaron fama mundial. La localidad de Tham Luang es hoy una atracción turística. Lo que pudo ser una tragedia se convirtió en una historia de esperanza. En el lugar se levantó una estatua en honor a Saman Kunan, un buzo tailandés que falleció en el operativo. El rescate en las cuevas de Tailandia inspiró al mundo, al igual que lo hizo una joven decidida a salvar el planeta. ¿Cuál será la edad mínima para cambiar al mundo? Greta Thunberg no lo pensó y a su corta edad se propuso hacerlo. Todo comenzó con una protesta frente al Parlamento de Suecia. En agosto de 2018, Greta Thunberg decidió faltar a la escuela y protestar con un cartel que decía «Huelga colegial por el clima». Meses después, aquella solitaria adolescente estaba reunida con jefes de Estado en la ONU y con el Papa en el Vaticano. The climate and ecological crisis is a global crisis, so we need to stand together and support each other and to take action. En septiembre de 2019, Greta inspiró a cerca de 4 millones de personas en todo el mundo en una protesta global. Se convirtió en el símbolo de una generación que demandaba cambios. Greta, nacida en Suecia, sufre del síndrome de Asperger, lo cual la lleva a registrar emociones de forma muy distinta. Para ella, luchar por el clima tiene profundas consecuencias personales. A temprana edad aprendió sobre la crisis climática, el impacto que le causó entender lo que estaba sucediendo en el planeta en materia ambiental le cambió la vida para siempre. Comenzó a faltar a la escuela todos los viernes en protesta y así llamar la atención de los líderes para que se comprometieran a adoptar los compromisos del Acuerdo Climático de París. Nació el movimiento Viernes por el Futuro y poco a poco tomó fuerza. Lo que comenzó con una niña solitaria en un escalón del Parlamento sueco inspiró a más de 35.000 niños en Bélgica, 250.000 en Nueva York y 100.000 en Londres. En Alemania, 1.4 millones de personas tomaron las calles. Tal influencia no la dejó exenta de la vista de políticos de diferentes tendencias. Algunos llegaron a criticarla duramente, pero otros vieron en ella algo especial. Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos y activista en materia ambiental, comentó: «Ella es una inspiración para mí y para las personas en todo el mundo». Su movimiento generó en muchos un cambio de actitud necesario para combatir los retos de un mundo golpeado por el cambio climático. Our house is on fire. Su voz y la de millones alrededor del mundo está siendo escuchada.
El planeta lo merece. A pesar de los mensajes esperanzadores, el 2018 fue un año complejo. En Francia surgió el movimiento Chalecos Amarillos contra las políticas tributarias del presidente Macron. Se reveló que la consultora británica Cambridge Analytica usó datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook para interferir en elecciones políticas de varios países. En Europa, un escándalo de corrupción hizo que Mariano Rajoy abandonara la presidencia de España. En Centroamérica, el volcán de fuego en Guatemala hizo erupción, dejando 194 muertos. Al regreso, en 20 años de historia, un encuentro inédito entre Corea del Norte y Estados Unidos acaparó la atención del planeta. La República de Singapur, en Asia, fue el escenario de una reunión que sorprendió al mundo. Por primera vez en la historia, un presidente estadounidense en funciones se reunió con un líder norcoreano. Décadas de tensiones y conflictos estaban sobre la mesa de discusión. La nación norcoreana había firmado en 1985 el Tratado de No Proliferación Nuclear y en 1994 acordó la desnuclearización. A cambio, los Estados Unidos levantarían de manera progresiva las sanciones económicas impuestas años atrás. Pero en 2002, el gobierno estadounidense reveló un programa norcoreano de armas atómicas que violaba los acuerdos. Corea del Norte se retiró del tratado en 2003 y 3 años después comenzó a hacer pruebas con misiles, que se mantuvieron hasta 2017. Ese año hizo su prueba balística más controversial y Donald Trump bautizó a Kim Jong-un como el hombrecito cohete. La comunidad internacional ejerció presión sobre Corea del Norte para que negociara con los Estados Unidos y bajara las tensiones. Finalmente, el 12 de junio de 2018, ambos mandatarios se sentaron en Singapur para acordar la completa desnuclearización de la península norcoreana y trabajar por lograr una paz estable entre las dos naciones. Tras este histórico encuentro, Trump dijo haber desarrollado un vínculo especial con Kim Jong-un y este, a su vez, aseguró que el mundo vería un gran cambio. I want to thank Chairman Kim for keeping his word, fulfilling a promise that he made to me. En febrero de 2019 se reunieron por segunda vez en Vietnam, donde Estados Unidos rechazó la solicitud de aliviar las sanciones económicas a cambio de un desmantelamiento parcial de su arsenal nuclear. Pero el 30 de junio del mismo año, en un tercer encuentro donde acordaron reiniciar negociaciones, Trump hizo lo que ningún mandatario estadounidense en funciones había hecho antes: pisar territorio norcoreano. Los encuentros dejaron algo a cada líder, pero el acuerdo fue catalogado de vago y sin calendario. We have not been briefed at all on a strategy. Does the Trump administration really have a strategy to be able to achieve these objectives? La desnuclearización parece lejana. El programa norcoreano tiene décadas de inversión y es fuente de orgullo nacional. Se estima que Corea del Norte tiene entre 20 y 60 armas atómicas, con al menos una instalación nuclear para producirlas. En 2020 disparó al menos 9 misiles de prueba. 2018 fue un año lleno de grandes sorpresas en la política. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, se entregó a las autoridades luego de ser acusado por corrupción, mientras Jair Bolsonaro ganaba las elecciones presidenciales. En México, Manuel López Obrador también llegaba a la presidencia luego de 2 intentos fallidos. En Estados Unidos se dio a conocer la muerte del expresidente George Bush.
En el fútbol, River Plate derrotó a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores, mientras que en el tenis, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic fueron líderes absolutos del circuito de la ATP. El luto cubrió al mundo de las historietas gráficas y el cine tras la muerte de Stan Lee. Al regreso, en 20 años de historia, una de las mentes más prodigiosas del siglo XX se despedía de esta dimensión. En 20 años de historia, la humanidad ha sido testigo del genio de individuos que han revolucionado nuestra forma de vivir. En 2018, el mundo se despidió de uno de ellos. Desde una silla de ruedas y comunicándose a través de una computadora, Stephen Hawking ayudó a entender los misterios del universo. Su nombre estará asociado para la eternidad con los de grandes científicos como Albert Einstein, Isaac Newton y Galileo. Ingresó a la Universidad de Oxford a los 17 años, donde se especializó en física, obteniendo luego su doctorado en la Universidad de Cambridge. Al cumplir 21 años, fue diagnosticado con una enfermedad incurable, esclerosis lateral amiotrófica. Sus médicos le dieron unos pocos años de vida. A pesar del diagnóstico, Stephen Hawking continuó trabajando e investigando para ayudar a comprender los misterios que se esconden en los agujeros negros y su relación con la creación del universo. Entre muchos aportes, llegó a advertir sobre los peligros de la inteligencia artificial. Su personalidad trascendió el mundo científico, convirtiéndose en un importante divulgador. Conocido por su humor negro, Hawking tenía también la capacidad de hacer reír y burlarse de sí mismo. There's nothing like the thrill when you discover something no one knew before. It is like sex, but it lasts longer. Se casó en 2 oportunidades y tuvo 3 hijos. Murió en su casa a los 76 años a consecuencia del mal que lo afectó durante más de 5 décadas. Fue el primero en proponer una teoría de la cosmología que unió la relatividad y la mecánica cuántica. Siempre será recordado por enamorar al mundo y hacer simple lo inentendible. Estos fueron parte de los eventos, situaciones y personajes que escribieron la historia de estos últimos 20 años. La historia de figuras que dejaron huellas en la política, en la ciencia. El relato de sociedades y países que encontraron la paz y expresaron sus deseos de cambio. Lamentables tragedias que inspiraron la unión y despertaron la esperanza. Un pasado que se escribió a diario alimentando parte de los últimos 20 años de historia. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me.
Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.